Un petrolero chino atraviesa el estrecho de Hormuz. Los buques de la Armada de los Estados Unidos observan. Washington ha declarado un bloqueo. ¿Y Pekín acaba de ceder? ¿O no? Esto no es un simulacro. Esto no es una simulación. Lo que se está desarrollando ahora mismo en las aguas entre Irán y el Océano Abierto podría marcar el rumbo de la mayor colisión geopolítica de la década. Estamos hablando de un bloqueo naval estadounidense, un desafiante superpetrolero chino, una cumbre entre Trump y Xi que pende de un hilo, y un mundo a un error de cálculo de algo mucho peor. Quédate conmigo, porque lo que ocurra en las próximas 72 horas podría cambiarlo todo. Volvamos a la mañana del lunes, 10 a.m., hora del este. El ejército de los Estados Unidos activa un bloqueo marítimo total de los puertos iraníes, apuntando a cada embarcación que entre o salga de las aguas iraníes a lo largo del Golfo Pérsico y el Golfo de Omán. Este es un movimiento dramático e histórico. La última vez que Estados Unidos impuso algo cercano a este nivel de presión marítima en esta región, las consecuencias resonaron durante años. En las primeras 24 horas, el bloqueo parece estar funcionando. 6 buques reciben advertencias formales de las fuerzas navales de EEO. 5 transportan petróleo. Los 6 cumplen. Dan la vuelta. Se retiran. Washington declara que la operación es un éxito, al menos sobre el papel. Pero luego llega el martes. Un buque llamado Rich Starry, un petrolero con bandera china que ya está bajo sanciones estadounidenses, entra en el estrecho de Hormuz. No se detiene. No da la vuelta. Según datos de navegación de LSEG y Kepler, citados por Reuters, el Rich Starry se convierte en el primer buque en transitar por el estrecho y salir del Golfo desde que comenzó el bloqueo. Un solo barco. Pero el mensaje que envía es sísmico. Para entender por qué esto importa, necesitas entender qué es realmente el estrecho de Hormuz. En su punto más estrecho, el estrecho tiene solo 21 millas de ancho. Sin embargo, según análisis de fuentes abiertas, aproximadamente el 20% del suministro total de petróleo del mundo pasa a través de este único cuello de botella cada día. Para China específicamente, hay mucho más en juego. La firma de análisis Kepler informa que los estados del Golfo suministraron el 42% de las importaciones de petróleo crudo de China el año pasado. Irán por sí solo representó alrededor del 12%. El 12% no suena a mucho hasta que te das cuenta de que China es el mayor importador de petróleo del mundo. El 12% del crudo chino no es un error de redondeo, es un salvavidas. Ahora la Armada de los Estados Unidos está sentada sobre ese salvavidas. Hacer cumplir un bloqueo en este entorno no es una tarea sencilla. El estrecho es angosto, sí, pero también es uno de los corredores marítimos más transitados del planeta. Docenas de embarcaciones transitan diariamente. Distinguir los petroleros sancionados de los que cumplen requiere inteligencia en tiempo real, rastreo por satélite y la voluntad de interceptar físicamente, potencialmente por la fuerza. El Rich Starry acaba de demostrar que al menos un actor cree que Estados Unidos no apretará ese gatillo. Pero alejemos la perspectiva de los buques de guerra y los informes políticos por un momento, porque este bloqueo no es solo una partida de ajedrez entre superpotencias, tiene un rostro humano y ese rostro está exhausto. Los informes indican que, dentro de Irán, 6 semanas de guerra ya han destrozado la infraestructura civil. La escasez de combustible es aguda en los centros urbanos. Las familias esperan horas por gasolina. Se informa que los hospitales en varias ciudades están operando con energía de generadores. Los ancianos y los enfermos están soportando el peso de una guerra que nunca fue suya para pelear. Y el efecto dominó se extiende mucho más allá de las fronteras iraníes. Según Bloomberg, China ya ha comenzado a utilizar reservas comerciales de petróleo mantenidas por refinerías estatales, incluyendo Sinopec y CNPC. Estos son amortiguadores de emergencia. No los tocas, a menos que estés genuinamente preocupado por lo que viene a continuación. En los mercados asiáticos, los precios de la energía se están disparando. Las tarifas de los seguros marítimos en el Golfo, según fuentes de la industria, están aumentando a niveles no vistos desde el apogeo de la guerra de los petroleros en la década de 1980. Cada día que el bloqueo se mantiene, la gente común, desde un trabajador de fábrica en Guangzhou hasta un conductor de camión en Teherán, lo siente en sus billeteras, en sus lugares de trabajo, en sus vidas. Ahora hablemos de estrategia, porque aquí es donde la historia se vuelve genuinamente peligrosa. China ha pasado la totalidad de esta guerra de 6 semanas intentando caminar sobre el filo de una navaja, públicamente neutral, privadamente apoyando la estabilidad, evitando cuidadosamente cualquier movimiento que fuerce una confrontación directa con Washington, mientras continúa comprando discretamente petróleo iraní a precios de guerra fuertemente rebajados. Los analistas llaman a esta postura ambigüedad estratégica.
Y según Jesse Marks, fundador de Rila Research and Advisory con sede en Washington, esa postura ahora se está derrumbando. Como Marks le dijo al South China Morning Post, y quiero ser preciso aquí, cuanto más se mantenga el bloqueo, más difícil será para China mantener su posición entre Washington y Teherán. El Ministerio de Asuntos Exteriores de China ya ha condenado el bloqueo en un lenguaje inusualmente duro, llamándolo peligroso e irresponsable y advirtiendo que solo empeorará los conflictos. El portavoz Guo Jiakun instó a todas las partes a mantener la calma y señaló un frágil alto el fuego que ahora el bloqueo amenaza con desbaratar. Pero aquí está la tensión central a la que se enfrenta Pekín. Si China desafía formalmente el bloqueo, si escolta a sus petroleros con buques navales o sanciona públicamente el comportamiento de EE-U en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, corre el riesgo de una confrontación directa con Washington, solo semanas antes de una cumbre potencialmente histórica. Si retrocede, le envía una señal al mundo y a Teherán de que sus compromisos no significan nada bajo presión. Cualquiera de los dos caminos es costoso. Cualquiera de los dos caminos conlleva riesgos. Lo que nos lleva a la cumbre. 14 y 15 de mayo. Pekín. Donald Trump y Xi Jinping frente a frente. El martes, Trump se reunió con el embajador de EE-U en China, David Perdue, para prepararse para la que sería una de las reuniones bilaterales más trascendentales de la historia reciente. El mismo día, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, aumentaba públicamente la presión. Acusó a China de ser, en sus palabras, un socio global poco confiable por almacenar petróleo iraní durante la guerra. Su mensaje a Pekín fue contundente. Los petroleros chinos que transporten petróleo iraní serán bloqueados. Pueden obtener petróleo, no petróleo iraní, dijo Bessent a los periodistas. El momento no es coincidencia. El analista Jesse Marks lo expresó claramente. Trump quiere entrar en Pekín con un dominio absoluto sobre algo que China necesita para poder intercambiar alivio por concesiones, tierras raras, términos comerciales, cooperación política sobre Irán. El bloqueo, bajo esta lectura, no es solo una operación militar, es un arma de negociación. Pero Pekín no es un jugador pasivo en este juego. Jin Liangxiang, investigador principal de los Institutos de Estudios Internacionales de Shanghái, emitió lo que equivale a una advertencia silenciosa. Si la crisis del estrecho de Hormuz no se ha resuelto antes de la cumbre, la probabilidad de que Trump haga ese viaje disminuye significativamente. Y aquí está el detalle que debería dejar helado a todo el mundo. Pekín aún no ha confirmado formalmente la cumbre. La Casa Blanca lo anunció en marzo. China se ha mantenido notablemente en silencio sobre los detalles. ¿Es ese silencio paciencia estratégica? ¿O es la señal de alerta temprana de una cumbre que tal vez nunca ocurra? Da un paso más atrás y el panorama se vuelve genuinamente alarmante. Tenemos una guerra de 6 semanas en el Medio Oriente, cuyo alto el fuego es descrito por los funcionarios chinos como frágil. Tenemos un bloqueo naval estadounidense sobre un importante productor de energía. Tenemos un petrolero chino sancionado desafiando abiertamente ese bloqueo. Tenemos a las 2 economías más grandes del mundo en curso de colisión apenas unas semanas antes de una cumbre que se suponía iba a reducir las tensiones. Y por debajo de todo esto, tenemos mercados energéticos que ya están bajo estrés, una economía global que no puede absorber otro shock petrolero sin consecuencias, y fuerzas militares de múltiples naciones operando muy cerca unas de otras en una de las vías navegables más disputadas del mundo. Los analistas de fuentes abiertas y los observadores de defensa que vigilan esta situación están notando algo significativo. El incidente del Rich Starry no resultó en interdicción. Estados Unidos lo dejó pasar o fue incapaz de detenerlo. Ese cálculo, repetido a través de docenas de petroleros, podría volver el bloqueo irrelevante en cuestión de días. Y un bloqueo que se declara pero que no se puede hacer cumplir es algo potencialmente más peligroso que no tener ningún bloqueo en absoluto. Es una humillación que exige una respuesta. Así que aquí es donde estamos esta noche. Un petrolero chino ha desafiado la acción naval estadounidense más significativa en el Golfo en una generación. Pekín está observando, calculando y, por ahora, sin ceder. Una cumbre que podría definir la próxima década de las relaciones entre EE-U y China pende de un hilo, y un frágil alto el fuego en el Medio Oriente está bajo presión desde todas las direcciones. La pregunta ya no es si esta situación es peligrosa. Claramente lo es. La pregunta es, ¿quién hace el primer movimiento? ¿Intercepta Washington al próximo petrolero chino y se arriesga a convertir un bloqueo en una confrontación? ¿Escolta formalmente Pekín a sus buques a través del estrecho y convierte un desafío en una declaración?
¿O se llega a algún acuerdo de trastienda antes del 14 de mayo que aleje a ambas partes del abismo? Porque si no es así, si estas dos potencias no pueden encontrar una vía de escape en las próximas semanas, lo que comienza como un bloqueo podría convertirse en algo que nadie en ninguna capital, en ningún idioma, está listo para manejar. Manténganse atentos, y nosotros lo estaremos vigilando con ustedes.